en estas explicaciones de un punto que representa la esencia de la comprensión de los fenómenos de la economía política. Utiliza algunos ejemplos, ejemplos muy concretos sobre la tela, la levita, etcétera. No vamos a entrar en eso. Cada quien lo lee en el material que está estudiando, sino que vamos a trabajar sobre los elementos más generales por el tiempo de cada uno de los videos. Entonces pasamos, Marx nos dice, bueno, pero la levita y el lienzo no son solamente valores en general, sino valores de una determinada magnitud. Pues ya hemos dicho que según el supuesto de que partimos, la levita vale el doble que 10 varas de lienzo. ¿Cómo se explica esta diferencia de magnitud de valor?, nos pregunta Marx. Tiene su explicación en el hecho de que 10 varas de lienzo solo encierran la mitad de trabajo de una levita, lo cual quiere decir que para producir esta, la fuerza de trabajo deberá funcionar doble de tiempo del que necesita para producir aquellas. Y en la medida que haya más tiempo socialmente necesario incorporado, el valor es mayor. Entonces tenemos que entender que estamos hablando de valor y que valor es el trabajo socialmente necesario incorporado en una mercancía. Por tanto, si con relación al valor de uso, que es la capacidad útil de un bien, el trabajo representado por la mercancía solo interesa cualitativamente, ¿cuál es su cualidad? ¿Para qué sirve? Con relación a la magnitud del valor, interesa solo en su aspecto cuantitativo. No nos interesa cuál es la cualidad de ese trabajo, sino la cantidad que está en él. Y una vez reducido a la unidad de trabajo humano puro y simple, la referencia entonces para el trabajo socialmente necesario es el trabajo simple. En primer caso, lo que interesa es la clase y calidad de trabajo. O sea, yo soy un sastre y trabajo bien y no hago desperdicio y queda un trabajo de buena calidad. Eso es muy importante para una forma de expresión. En el segundo caso, su cantidad y duración, o sea, para determinar el valor de uso nos interesa la cualidad, la calidad, cómo está constituida, cómo ese trabajo se realiza. Y en el segundo caso, es decir, el valor, su cantidad. ¿Y por qué su cantidad? Porque todo el trabajo lo vamos a reducir a trabajo simple. Y como la magnitud de valor de una mercancía solo acusa la cantidad de trabajo encerrada en ella, en ciertas y determinadas proporciones las mercancías representan siempre necesariamente valores iguales. ¿Y por qué las mercancías para intercambiarse deben representar valores iguales? Porque yo voy a cambiar una cosa por otra en la misma proporción. Nadie cambiaría, por decir, un carro por una fruta. Bueno, depende eso de los elementos, no solamente de utilidad, sino de los elementos también del trabajo socialmente necesario que existen en ellas, y ese trabajo reducido o llevado a trabajo simple. Si la capacidad productiva de todos los trabajos útiles necesarios para la producción de una levita, supongamos, permanece invariable, la magnitud de valor de las levitas aumentará en la medida en que aumente su cantidad. Si, por ejemplo, una levita representa por día de trabajo 2 levitas, representarán 2 por los días de trabajo, evidentemente. Pero supóngase que el trabajo necesario para producir una levita se duplica o bien que se reduce a la mitad. En el primer caso una levita tendrá el mismo valor que antes, 2, y en el segundo caso hará falta 2 levitas para formar el valor que antes tenía 1. O sea, comparamos entonces la calidad del trabajo que se aplica allí, de trabajo socialmente necesario. Cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso, cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso, mayor será de por sí la riqueza material. O sea, mientras más mercancías yo tengo, entendidas como valores de uso, en su aspecto de valor de uso, entonces más riquezas tendré. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, 2 levitas encierran más riqueza que una, evidentemente. Con 2 levitas puede vestirse 2 personas, con una de estas prendas, una solamente. Sin embargo, no siempre todo ocurre de esa misma manera tan simple. Puede ocurrir que a medida que crece la riqueza material, disminuya la magnitud de valor que representa, es decir, que tenga menos valor socialmente necesario incorporado.
Estas fluctuaciones contradictorias entre sí se explican por el doble carácter del trabajo, que es el elemento que estamos discutiendo ahora: trabajo concreto y trabajo abstracto, trabajo simple y trabajo complejo. La capacidad productiva es siempre naturalmente capacidad productiva de trabajo útil, concreto, de trabajo concreto que hace una cosa material. Y solo determina, como es lógico, el grado de eficacia de una actividad productiva útil encaminada a un fin dentro de un periodo de tiempo dado, porque en un periodo de tiempo dado o en otro cambian las características del trabajo. Como la capacidad productiva es siempre función de la forma concreta y útil del trabajo, repito, como la capacidad productiva es siempre función de la forma concreta y útil del trabajo, es lógico que tan pronto como se hace caso omiso de su forma concreta útil, no afecte para nada a este. Y para concluir, podemos entonces decir que todo trabajo es, de una parte, gasto de fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico, y como tal, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto. El trabajo humano abstracto es el trabajo que fisiológicamente compara a todos los individuos a través de toda la historia, que fueron acumulando cosas en el desarrollo de esa actividad. Esto forma el valor de la mercancía, es decir, el valor se conforma sobre el trabajo humano abstracto. Pero todo trabajo es, de otra parte, gasto de fuerza humana de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin, y como tal, como trabajo concreto, útil, produce los valores de uso. Leo de nuevo esta cita porque aquí concluiríamos este punto. Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico. Cualquier persona trabaja y fisiológicamente tiene esa actividad. Y como tal, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto. El trabajo humano abstracto es el trabajo de todos los individuos que se refiere al gasto fisiológico. Forma el valor de la mercancía, es decir, el valor de la mercancía es el trabajo socialmente necesario incorporado en ella. Pero no todo trabajo es, de otra parte, gasto de la fuerza humana de trabajo bajo una forma especial. No, estamos hablando ahí en una forma genérica, fisiológica. No todo trabajo tiene una forma especial y encaminada a un fin. Como tal, como trabajo concreto y útil, produce valores de uso. Entonces, el trabajo concreto, el carpintero, el sastre, produce trabajo útil o produce un valor de uso, es un trabajo concreto. Y el trabajo genérico, fisiológico, que iguala a todos los individuos y que se intercambia, produce el valor o el valor de cambio. Así que con esto terminamos el segundo punto de el doble carácter del trabajo representado en la mercancía, y nos queda pendiente las formas de valor. En el próximo video trabajaremos las formas del valor y allí entraremos un elemento muy importante, que es la forma dinero, que es un elemento central para la discusión que en Venezuela estamos dando sobre la indexación salarial.